Can Yaman y Demet Özdemir de nuevo en boca de todos. Y esta vez, el salseo es de los gordos, ¿eh? Se está hablando muchísimo de si la bella Demet tuvo algo que ver en que Can dejara atrás sus supuestos problemas con el alcohol. Madre mía, qué tela marinera. A ver, para ser honestos, Can Yaman siempre ha sido un torbellino, ¿no creen? Un tipo guapísimo con un físico que quita el hipo y sí, también con fama de bueno, de disfrutar un poquito demasiado de la fiesta. Han sido muchas las portadas y los rumores que lo señalaban por ese lado. Imagínense un actor tan joven con tanto éxito, de repente se le veía, pues no sé, un poco desubicado a veces. Y es justo ahí donde entra Demet. ¿Qué química tenían en Erkencicus? Eso era innegable, el mundo entero se volvió loco con ellos. Pero después de la serie, sus caminos parecían separarse un poco, y los rumores sobre la vida nocturna de Can, pues, seguían sonando. Ahora, esto de que Demet lo salvó del alcohol, suena muy fuerte. Para mí, esto no es algo que pase de la noche a la mañana. No es como si le hubiera dicho, oye, deja la botella y ponte a leer un libro. No, tiene que ser algo más profundo. Yo creo que lo que está pasando aquí es que cuando una relación es tan intensa como la que ellos tuvieron, y se rompe, a veces las cosas se ponen feas. Y si Can estaba pasando por un momento difícil, es muy probable que Demet, como alguien que lo conocía muy bien, quizás intentara darle un empujón, ¿me entienden? No estoy diciendo que ella sea una santa o una especie de salvadora. Para nada. Lo que yo sospecho es que al ver a alguien que quizás le importaba, o simplemente por la amistad que compartieron, ella pudo haberle dicho cosas importantes. Cosas que quizás él necesitaba escuchar en ese momento. Tal vez le recordó quién era él, su potencial, lo que tenía que perder. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, que todo esto está orquestado para que volvamos a hablar de ellos, quizás para promocionar algo nuevo. Y bueno, no descarto esa posibilidad, de esto es Hollywood. Pero sinceramente hay algo en la manera en que se especula que me hace pensar que hay más verdad detrás. Piensen en esto, ¿por qué ahora? ¿Por qué estos rumores salen a la luz justo cuando parece que ambos están en momentos de sus vidas un poco más estables? O quizás es que ahora sí están en un momento más tranquilo y la gente empieza a mirar hacia atrás y a buscar explicaciones. A mí me da la impresión de que si bien es cierto que Can es el que tomó la decisión de cambiar, o de buscar un camino diferente, no se puede negar que las personas que nos rodean influyen en nosotros. Y si Demet fue una figura importante en su vida, pues claro que pudo tener un impacto. No como una enfermera que lo cura, sino más bien como una amiga que le abre los ojos. Lo que yo veo es un Can Yaman que parece haber superado algunas de sus, llamémosle, excesos. Y si Demet, en algún momento, le dio ese empujón, ese consejo, esa palabra de aliento que necesitaba, pues mira, qué maravilla. Al final, todos necesitamos a alguien que nos recuerde lo valiosos que somos, ¿no creen? Y si lo que se dice es que ella, con su influencia, con su manera de ser, logró que él viera las cosas de otra forma, que se cuidara más, que enfocara su energía en cosas más positivas, pues yo creo que eso es digno de aplaudir. No es tanto un acto heroico, sino más bien la demostración de que las buenas influencias pueden hacer mucho. Pero claro, esto es solo mi opinión. La verdad absoluta, la sabemos solo ellos. Lo que sí está claro es que la conexión entre Can y Demet fue algo especial, algo que marcó a mucha gente. Y ahora con estos rumores, parece que esa conexión sigue dando de qué hablar. Y ahora les pregunto a ustedes, porque me interesa mucho saber qué opinan, ¿creéis que Demet Özdemir realmente tuvo un papel crucial en la supuesta recuperación de Can Yaman, o es todo parte de un salseo más grande? Déjenmelo saber en los comentarios.